Cuando hablamos de Filadelfia, la imagen que suele venir a la mente es la de una ciudad vibrante y llena de historia. Es el lugar donde nació la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde la campana de la libertad resonó por primera vez en el corazón de la democracia. Es la ciudad de los monumentos históricos de la Old City y del famoso Philly Cheesesteak. Es la ciudad de Rocky Balboa, el héroe de la clase trabajadora que subía las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia con la esperanza de toda una ciudad detrás de él. Los estadios se llenan con los vítores de los aficionados de los Phillies y la ciudad se muestra orgullosa de su legado. Para los turistas, Filadelfia es un museo viviente de una época dorada, una ciudad que celebra su glorioso pasado mientras mira hacia el futuro. Pero, a pocos minutos del brillo de Center City y de sus rascacielos relucientes, existe otra Filadelfia. Una Filadelfia que no aparece en las guías de turismo, donde las calles iluminadas están a solo unos pasos de manzanas enteras de viviendas abandonadas. Aquí los niños duermen en carritos y las figuras delgadas tiritan bajo el viento helado del invierno, abrazando mantas viejas con la mirada perdida. En el mismo lugar donde una vez sonó la campana de la libertad, ahora se escuchan gritos de angustia y el sonido de las sirenas de las ambulancias, un silencio estremecedor que se siente más fuerte que el ruido de la ciudad. Esta es la Filadelfia de Kensington, un barrio que hoy se asocia con imágenes dolorosas, cuerpos encorvados, temblorosos, como si les hubieran drenado toda la vida. Aquí, la luz y la sombra se entrecruzan en cada esquina, y una tragedia humana se desarrolla ante los ojos de un país entero. Es la historia de un lugar que fue el corazón industrial de una nación, pero que hoy es conocido como el cementerio del sueño americano. Nos adentraremos en una realidad que nadie se atreve a asumir, donde la campana de la libertad ya no resuena para todos. Este es solo el comienzo del viaje. Si quieres ver qué más podemos descubrir, suscríbete y activa la campanita. Dale a me gusta si crees que estas historias merecen ser contadas. Para entender la desgarradora situación actual de Filadelfia, especialmente en barrios como Kensington, es fundamental que viajemos en el tiempo. Hay que retroceder hasta el siglo XIX y las primeras décadas del XX, una era en la que esta ciudad no era solo un punto en el mapa de la historia, sino el corazón palpitante del poder industrial de Estados Unidos. Filadelfia era una metrópolis que respiraba industria. Sus calles no caminaban, vibraban con el incesante traqueteo de las máquinas, el denso y constante humo de las chimeneas de las fábricas y el paso apresurado y determinado de decenas de miles de trabajadores que se movían con un propósito compartido. La ciudad era un crisol de actividad. Desde la manufactura de textiles que vestían a la nación, hasta la metalurgia que construía la columna vertebral de su infraestructura, pasando por la producción de papel y la construcción naval. Cada fábrica, cada taller, era una arteria que bombeaba vida a un sueño más grande, el llamado sueño americano. En ese tiempo, Filadelfia era la meca para cualquiera que buscara una vida mejor. El aire de la ciudad estaba impregnado de una mezcla de olores: el aceite de las máquinas, el algodón de las textileras, el carbón de las fundiciones y el olor dulce de la esperanza que se palpaba en el ambiente. Y en el epicentro de este frenesí industrial estaba el barrio de Kensington. Si hoy lo conocemos por su desolación, en ese entonces era un lugar vibrante, un epicentro de vida y energía. Lejos de ser solo un barrio obrero, Kensington era una verdadera comunidad cohesionada, construida sobre el pilar del trabajo, la familia y las tradiciones inquebrantables. Las calles de ladrillo rojo, que ahora a menudo están rotas, estaban repletas de tiendas locales con sus toldos coloridos. Los parques, ahora vacíos, se llenaban de las risas despreocupadas de los niños, y el aroma a pan recién horneado salía de las panaderías, mezclándose con los ruidos industriales. La vida en Kensington no se sentía como una lucha, sino como una marcha conjunta. Las familias se conocían entre sí, se apoyaban en las buenas y en las malas. Los niños crecían viendo a sus padres, tíos y abuelos caminar con orgullo hacia las fábricas cada mañana, y el trabajo no era solo una forma de ganar un salario, sino un pilar de su identidad.
el esfuerzo físico, el sudor, la suciedad en las manos. Todo se sentía como una medalla al honor, un símbolo de un día bien empleado en la construcción de algo más grande que ellos mismos. Las noches de verano se pasaban en los porches, con los vecinos compartiendo historias del día, mientras el sonido de los grills llenaba el aire y las luciérnagas parpadeaban en los jardines. Había una cultura de orgullo y resiliencia que unía a todos, una sensación palpable de que estaban construyendo un futuro prometedor. El barrio tenía una vida cultural propia. Las iglesias eran el corazón de la comunidad, albergando festivales y eventos que unían a las familias. En los fines de semana, los partidos de béisbol de los equipos locales llenaban los campos, y en los bares de la esquina, los trabajadores celebraban sus victorias y ahogaban sus penas con camaradería y música. Kensington era un crisol de etnias y culturas. Inmigrantes de Irlanda, Polonia, Italia y Alemania llegaban en busca de trabajo, trayendo consigo sus propias tradiciones, comidas y costumbres que se fusionaban para crear una identidad única y vibrante. La solidaridad no era una palabra vacía, era la base de su existencia. Si un vecino perdía su empleo, la comunidad se unía para ayudarlo. Si una familia enfermaba, las otras llevaban comida a su puerta. Era la encarnación del amor fraternal que daba nombre a la ciudad, no como una idea abstracta, sino como una práctica diaria y tangible. La confianza en el progreso era total. La gente de Kensington creía firmemente que el trabajo duro y la dedicación serían recompensados. Los padres trabajaban incansablemente para que sus hijos tuvieran una vida mejor, para que pudieran ir a la universidad y escapar de la fábrica, si así lo deseaban. Era la esencia misma del sueño americano, un ciclo de esfuerzo y recompensa que parecía no tener fin. Pero, como veremos, ese sueño, esa sensación de invencibilidad, estaba construido sobre cimientos que el tiempo y las decisiones equivocadas harían temblar hasta el punto del colapso. El sueño industrial que había definido a Filadelfia durante más de un siglo no se esfumó de la noche a la mañana. Se desmoronó lentamente, un proceso doloroso que se gestó durante décadas y que culminó en el estado actual de desesperación. La historia del declive de Kensington es una crónica del abandono, tanto a nivel económico como social. El factor principal fue el fenómeno global de la desindustrialización, que golpeó a las ciudades del llamado cinturón de óxido, con una brutalidad sin precedentes. A partir de los años 70, el mundo de la manufactura se transformó. Las grandes corporaciones, buscando maximizar sus ganancias, decidieron que era más rentable trasladar sus operaciones a lugares con mano de obra más barata, ya sea al sur de Estados Unidos o, de manera más masiva, a países en desarrollo. El impacto en Kensington fue devastador y se sintió como un torrente implacable. Una a una, las fábricas cerraron sus puertas. El sonido de los telares y el traqueteo de las máquinas, que alguna vez fueron la banda sonora de la prosperidad, fueron reemplazados por un silencio sepulcral. Las chimeneas, antes humeantes, quedaron frías y oxidadas, alzándose como monumentos a un pasado glorioso que ya no existía. De un día para otro, decenas de miles de personas se encontraron sin empleo. No eran solo cifras estadísticas, eran padres, madres, hermanos y vecinos que habían dedicado toda su vida a un oficio, y ahora se encontraban con las manos vacías y sin habilidades que pudieran transferirse a una nueva economía de servicios. La columna vertebral de la comunidad, el trabajo, se rompió por completo. La crisis industrial fue el primer golpe, pero el declive se aceleró con un problema que se convertiría en una herida abierta: la epidemia de drogas. A medida que la economía del barrio se hundía, un vacío se abría, y ese vacío fue llenado por la desesperación. El fentanilo se convirtió en el producto estrella de la avenida Kensington, y esta nueva ola de drogas no llegó por casualidad. La desintegración social, la falta de oportunidades y la pérdida de la esperanza crearon un caldo de cultivo perfecto para la adicción. La desesperación llevó a muchos a buscar un escape de la realidad, y el mercado de drogas, que operaba de forma descarada a plena luz del día, se convirtió en un proveedor de esa escapatoria.
La llegada del fentanilo fue un punto de inflexión. Esta droga, 50 veces más potente que la heroína, inunda las calles y las vidas de las personas con una fuerza devastadora. Los verás desplomados en la calle, en un estado flotante entre la vida y la muerte. El barrio que una vez albergó a tejedores y mecánicos se llenó de figuras encorvadas y temblorosas, como si les hubieran drenado toda la vida. Deambulan sin rumbo, sin buscar esperanza, solo esperando la próxima dosis. Es esta imagen la que le ha valido a Kensington el apodo de la ciudad de los zombies en el corazón de Estados Unidos. Y la tragedia se profundizó con la aparición de la xilacina. Un sedante veterinario usado en caballos se mezcla con el fentanilo y la heroína, creando una mezcla aún más letal y espeluznante. Los residentes locales le han dado un nombre escalofriante: Zombie Trunk, la droga de los muertos vivientes. Quienes la consumen pierden el control de sus cuerpos, adoptando posturas antinaturales y quedando inmóviles, medio conscientes. Pero el horror no termina ahí. La xilacina causa necrosis, pudriendo la piel y la carne en descomposición. Muchos han perdido dedos, pies o partes enteras del cuerpo. Lo más alarmante es que, al no ser un opioide, la naloxona, el antídoto más común contra las sobredosis, no funciona contra ella. Una persona puede ser salvada de una sobredosis de fentanilo solo para caer nuevamente por culpa de esta droga invisible. Y lo más trágico de todo es que la xilacina aún no está clasificada como una sustancia prohibida a nivel federal, lo que permite que las redes de narcotráfico la compren y distribuyan con mínimas barreras legales. La combinación de la desindustrialización y la epidemia de drogas creó un círculo vicioso brutal que aplastó cualquier posibilidad de recuperación. La pérdida de empleos llevó a la pobreza, y la pobreza extrema los hizo vulnerables a la adicción. Los que se quedaron, muchos de ellos ancianos, madres solteras o familias que no pudieron mudarse, se ven obligados a vivir en un ambiente envenenado. Respiran aire contaminado, presencian sobredosis en la puerta de sus casas y sobreviven con la angustia de ver cómo la calle en la que crecieron se convierte en el cementerio del sueño americano. Hay madres que trabajan 2 o 3 turnos solo para poder pagar el alquiler, pero aún así, muchas veces se ven obligadas a elegir entre comida o medicamentos. Mientras tanto, la crisis de personas sin hogar se desboca, con más de 1/3 de las personas sin hogar en el área metropolitana de Filadelfia viviendo directamente en la calle. Se acurrucan bajo puentes y en refugios improvisados, enfrentando el frío implacable del invierno de Pensilvania. La ironía es cruel. En la cuna de la libertad y la justicia, miles de personas han sido olvidadas por el mundo. El resplandor del Center City, con sus rascacielos y restaurantes de lujo, coexiste con las grietas que no dejan de expandirse en los barrios cercanos. Es una ciudad con 2 destinos paralelos. Por un lado, una vida vibrante donde la gente habla de emprendimiento y arte contemporáneo. Por el otro, barrios con calles llenas de baches, casas deterioradas y ojos donde ya no brilla la esperanza. Esta no es solo una crisis de salud pública, es una tragedia moral, un recordatorio del abismo que existe entre los ideales que Filadelfia ayudó a fundar y la cruda realidad de su presente. Un país con medicina avanzada y presupuestos de bienestar social de miles de millones de dólares permite que un barrio entero se convierta en un cementerio de sueños. Y en el medio, un vacío que nadie se atreve a asumir como responsabilidad propia. Para comprender la cruda realidad de Kensington, debemos ir más allá de las estadísticas y las noticias que hablan de una crisis de salud pública. Lo que estamos presenciando es una tragedia humana en vivo, una herida abierta en el corazón de Estados Unidos. La situación no es solo una consecuencia de la desindustrialización y las drogas. Es un reflejo de un sistema que ha fallado en proteger a sus ciudadanos más vulnerables. En DocuTierra creemos que una ciudad no puede enorgullecerse de su pasado si guarda silencio ante el sufrimiento de su presente. Por eso, nos adentraremos en los escenarios reales de la tragedia, donde las cifras se transforman en rostros y el dolor se siente en cada rincón. Basta con desviarse unos minutos del bulevar principal de Filadelfia para entrar en otro mundo.
El norte y el oeste de la ciudad, los barrios que alguna vez fueron el pulmón de la clase trabajadora, ahora albergan calles llenas de baches y casas deterioradas. Aquí, en los ojos de sus habitantes, ya no brilla la esperanza. La pobreza no es una estadística abstracta en Kensington, es la realidad diaria. Casi una cuarta parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y lo que es aún más desgarrador, casi 1 de cada 10 vive en pobreza extrema. Estas personas no saben si mañana tendrán comida, un techo o simplemente un lugar seguro para dormir. Las escuelas están deterioradas, el transporte público es deficiente y los servicios de salud son escasos. Los niños que crecen aquí tienen que aprender a ser adultos mucho antes de lo que permite su niñez. Hay familias que aún conservan la fe, madres que trabajan 2 o 3 turnos solo para poder pagar el alquiler. Pero al mismo tiempo, hay quienes se ven obligados a elegir entre comida o medicamentos, entre pagar la factura de la luz o abrigar a sus hijos durante el crudo invierno. Es una elección brutal que nadie debería tener que enfrentar. La crisis de las personas sin hogar es otro de los rostros más dolorosos de esta realidad. Más de 1/3 de las personas sin hogar en el área metropolitana de Filadelfia viven directamente en la calle. No tienen un techo, una cama o protección. Solo ellos y el frío, implacable del invierno de Pensilvania. Bajo puentes, sobre aceras y en parques públicos se levantan cientos de refugios improvisados, hechos de lonas de nylon, carpas agujereadas y plásticos que apenas resisten el viento. Allí no hay electricidad, ni agua, ni baños, y a menudo tampoco esperanza. En estos refugios improvisados duermen personas que antes fueron mecánicos, cocineros y estudiantes. Hoy se acurrucan en la oscuridad, esperando una comida de caridad o un sueño que es interrumpido por una sirena o, peor aún, por un robo en medio de la noche. Y lo más espeluznante de esta situación es el número de niños y jóvenes que forman parte de esta realidad. El 17% de las personas sin hogar en Filadelfia son niños y jóvenes menores de 24 años. Niños que crecen sin una escuela, sin seguridad, sin figurar en ningún programa de asistencia. Viven en la invisibilidad, sin papeles, sin dirección, sin un registro que los haga existir para el sistema. No son una estadística, son futuros olvidados. Para los adultos, entrar en un refugio tampoco es una solución sencilla. Las reglas estrictas, como la prohibición de llevar pertenencias, la separación de parejas y familias o la imposibilidad de tener mascotas, han llevado a muchos a preferir la calle. Prefieren soportar el frío y el peligro antes que perder lo último que les queda de dignidad. Es un círculo vicioso brutal. Sin hogar, sin empleo, sin documentos, sin ayudas, de nuevo sin hogar. Este círculo se cierra sobre cada persona hasta que lo único que queda es el instinto de sobrevivir. La impotencia del sistema es palpable. Durante años el gobierno local ha lanzado múltiples campañas con nombres grandilocuentes como Operación Amanecer o Red de Pescado, que suenan más a películas de acción que a políticas públicas reales. El objetivo declarado era limpiar la zona, eliminar las drogas y devolver la seguridad. La realidad es que estas campañas consisten en redadas apresuradas, la remoción de algunas carpas y la recolección de unas cuantas toneladas de basura. Semanas después, todo vuelve a ser como antes, pero peor. Si la historia de Filadelfia te ha hecho ver la ciudad con otros ojos, tómate un momento para unirte a nuestra comunidad. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita. Así nos ayudas a seguir explorando los rincones más profundos del mundo y a contar las historias que necesitan ser escuchadas. Las drogas no desaparecen, simplemente se mueven unas calles más allá. Las personas sin hogar no reciben ayuda real. Simplemente son empujadas fuera del encuadre de las cámaras. Los éxitos se exhiben para los medios, pero los fracasos se apilan tras el telón político. Las autoridades recurren a la reducción de daños como única solución. Reparten jeringas limpias, distribuyen el antídoto contra sobredosis, naloxona, e instalan puntos móviles de intercambio de agujas.
Si bien esto puede salvar vidas, el problema de fondo sigue sin ser abordado. Nadie sale de su adicción, nadie accede a un programa real de rehabilitación, nadie encuentra un lugar para reinsertarse en la sociedad. Filadelfia no está curando la enfermedad, solo está colocando una venda sobre una herida que sigue sangrando en silencio. La situación ha alcanzado tal nivel que un activista local lo dijo con una claridad desgarradora. Filadelfia no carece de dinero, la ciudad carece de voluntad y de empatía. La ciudad está gastando millones de dólares cada año para borrar la imagen de la pobreza, no para erradicarla. Estamos ante un espectáculo extraño. En 2024, las autoridades anunciaron medidas enérgicas para recuperar Kensington. Los medios cubrieron ampliamente la noticia con cámaras en directo y fotos de antes y después. Una parte de la avenida fue acordonada, limpiada y cercada. Los objetos personales de los sin techo, desde abrigos desgastados hasta colchones, fueron cargados en camiones. Las autoridades declararon con orgullo: hemos iniciado el proceso de recuperación a largo plazo de la zona. Pero, ¿realmente algo cambió? La dolorosa respuesta es no. Pocas semanas después, los residentes locales vieron regresar rostros familiares, solo que en diferentes callejones. Las nuevas tiendas improvisadas aparecieron bajo puentes y cerca de supermercados y estaciones de tren abandonadas. La limpieza no vino acompañada de soluciones fundamentales. No se proporcionaron más alojamientos temporales, no se intensificaron los tratamientos de desintoxicación, ni se implementaron políticas de apoyo a largo plazo para reintegrar a las personas al mercado laboral. En la superficie, Kensington parecía más ordenado, pero debajo, el dolor simplemente se desplazó sin ser sanado. En medio de esta oscuridad, en el corazón del caos y la desesperación de Kensington, emerge una historia paralela que los titulares y las cámaras rara vez capturan. La historia del barrio no es solo una de dolor y abandono, es, sobre todo, una historia de resiliencia humana y de una resistencia inquebrantable. Mientras el sistema parece fallar, son las personas, las comunidades y las pequeñas organizaciones las que se niegan a rendirse. No esperaron que el gobierno viniera a salvarlos. Ellos mismos se han convertido en la luz que ilumina las esquinas olvidadas, un faro de esperanza en la noche más oscura. Este es el lado de la historia que muestra el verdadero espíritu de Filadelfia, el amor fraternal en su forma más pura. El primer pilar de esta resistencia es la red de organizaciones de base y voluntarios que operan en el barrio, a menudo con recursos limitados, pero con una voluntad infinita. No se trata de grandes fundaciones con presupuestos millonarios o de campañas políticas con nombres grandilocuentes. Son, en su mayoría, pequeños grupos de vecinos y activistas que cocinan comidas calientes para los extraños, sin preguntar su historia o su situación. A diario, los verás en las esquinas, distribuyendo tazones de minchotenkut, sopa caliente en invierno o botellas de agua fría en verano. Su gesto, aparentemente simple, no es solo un acto de caridad, es un acto de afirmación, un recordatorio de que cada persona en esa calle, sin importar su condición, tiene un valor intrínseco. Hay enfermeras y paramédicos que, a sabiendas de los riesgos, se atreven a curar las heridas de las personas directamente en la acera. Enfrentan la cruda realidad de la necrosis causada por la casilacina sin titubear. Se arrodillan sobre el cemento, limpian las úlceras y aplican vendajes, ofreciendo no solo atención médica, sino también una conexión humana que ha sido negada a los más vulnerables. La comunidad local ha creado sus propios mecanismos de supervivencia. Las madres solteras que han perdido sus hogares se unen para protegerse mutuamente, compartiendo un techo improvisado o vigilando a los niños mientras la otra busca trabajo. Los ancianos jubilados que no pueden pagar el alquiler y han terminado en la calle buscan apoyo entre sus vecinos para no pasar las noches solos y enfrentar el frío del invierno de Pensilvania. Existe una red invisible de ayuda mutua que se teje en el día a día. Los dueños de pequeños negocios, que también han sufrido las consecuencias de la crisis, a menudo ofrecen una mano amiga a los más necesitados.
regalan un café caliente a alguien que duerme en la calle o un plato de sopa a un cliente que no puede pagar. Saben que cualquier gesto de bondad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en esas calles. Esta solidaridad no es una excepción, es la norma. Una muestra del amor fraternal que persiste incluso en las condiciones más extremas. Pero la resistencia no es solo una cuestión de ayuda material, es también una resistencia cultural y espiritual que se manifiesta en cada rincón. A pesar del caos, el arte callejero sigue floreciendo, con murales vibrantes que cuentan historias de esperanza y lucha. Músicos locales tocan en las esquinas y sus melodías se mezclan con el sonido de las sirenas, creando una banda sonora de melancolía y resiliencia. Las iglesias, que alguna vez fueron el centro social del barrio, siguen abiertas, ofreciendo no solo servicios religiosos, sino también refugio, comida y un lugar seguro para aquellos que no tienen a dónde ir. La fe no se ha perdido. De hecho, para muchos, es lo único que les queda. Rezan por una noche sin lluvia, por una comida que les llene el estómago, por un milagro que les dé la fuerza para seguir adelante un día más. Hay individuos, héroes anónimos, que merecen ser nombrados, como la mujer que se pasa las noches patrullando Kensington Avenue, llevando mantas y botellas de agua a los que están desplomados en la acera. Ella conoce sus nombres, sus historias, sus miedos y sus esperanzas. O el exadicto que ahora organiza grupos de apoyo, usando su propia experiencia para guiar a otros hacia la rehabilitación, recordándoles que la salida, aunque difícil, es posible. O los jóvenes que, a pesar de crecer en un ambiente envenenado, se dedican a limpiar los parques y a organizar actividades para los niños del barrio, intentando crear un oasis de normalidad en un mar de caos. La historia de Kensington es un claro recordatorio de que la verdadera fuerza de una ciudad no reside en sus rascacielos o en sus monumentos históricos, sino en el espíritu de su gente. Es en los rincones más oscuros donde a menudo encontramos la luz más brillante. Es la voluntad inquebrantable de una madre que trabaja 2 o 3 turnos o la perseverancia de los voluntarios que arriesgan su propia seguridad para ayudar a extraños. Es el poder del amor fraternal que se manifiesta no en discursos políticos, sino en la acción desinteresada del día a día. Y aunque la crisis de Filadelfia parezca insuperable, estas historias de resistencia nos dan una razón para creer. Nos muestran que, si bien una persona puede ser olvidada por el sistema, no es olvidada por la comunidad. Nos recuerdan que el cambio no siempre viene desde arriba, con leyes y políticas públicas. A menudo la verdadera transformación comienza desde abajo, en el suelo, con actos de bondad que se multiplican en la oscuridad. La esperanza en Kensington no es la que llega en titulares o en campañas de marketing político. Es una esperanza que nace del suelo, de la acción concreta y de la simple creencia de que cada vida humana tiene un valor incalculable. La gente de Kensington no se ha rendido, y su lucha silenciosa es, quizás, la lección más importante que nos puede dar esta ciudad. En Docutierra no venimos a Filadelfia solo para mostrar el dolor. Venimos a comprender y sentir la vida en todas sus facetas, incluso en las más ocultas. Más allá de la devastación, Kensington no ha perdido por completo el pulso de su pasado. Los barrios del norte y el oeste, a pesar de sus cicatrices, aún albergan un lado de la vida que a menudo se pasa por alto. Es una realidad sensorial, un tapiz de olores, sabores, sonidos y texturas que coexiste con la tragedia, recordándonos que la esperanza, aunque frágil, sigue viva. Para el turista, la ciudad es un museo viviente de una época dorada, desde los edificios históricos de la Old City hasta el famoso Philly Cheesesteak. Pero el verdadero latido de Filadelfia se siente lejos de los puntos turísticos, en los pequeños mercados y tiendas de barrio donde el aroma a pan recién horneado y a comida especiada flota en el aire. Aunque las grandes fábricas cerraron, el espíritu de la comunidad se mantiene vivo en las tradiciones culinarias. En Kensington es posible encontrar pequeñas panaderías que han pasado de generación en generación, donde las recetas polacas y alemanas se mantienen intactas.
El olor a centeno fresco y a especias de pasteles rellenos transporta al pasado. En las esquinas, a pesar de todo, aún es posible encontrar puestos de comida callejera que venden pretzels calientes, una tradición de Minsk, Filadelfia, que se niega a morir. El Philly Cheese Steak, un sándwich de filete de ternera en rodajas finas y queso fundido en un pan alargado, sigue siendo un orgullo local. Aunque el dolor es palpable, la gente de Filadelfia se aferra a estas tradiciones culinarias como un ancla a su identidad. El sabor de la comida casera es un recordatorio de que la vida continúa, de que la comunidad, aunque herida, sigue unida. Es un sabor a hogar que se encuentra en cada mordisco. Pero la vida en Filadelfia no es solo comida. También es cultura y arte, una manifestación de la resiliencia y la creatividad humana. La ciudad ha sido durante mucho tiempo un lienzo para los artistas urbanos. El Mural Arts Program ha transformado paredes grises y desiertas en obras de arte vibrantes y coloridas. A lo largo de la ciudad, desde el Center City hasta los barrios más pobres, se pueden encontrar más de 4.000 murales. En Kensington, en particular, el arte callejero se ha convertido en una forma de expresión de la comunidad. Los murales cuentan historias de la historia del barrio, rinden homenaje a los trabajadores industriales y a los héroes anónimos que luchan por la recuperación de su comunidad. El arte es una forma de protesta, una forma de sanar y una forma de recordar. Es un recordatorio de que, a pesar de las ruinas y el abandono, la belleza y la esperanza pueden florecer incluso en el asfalto. El sonido de la música es otro elemento que muestra el otro lado de la ciudad. El jazz y el soul tienen profundas raíces en Filadelfia, y su influencia se puede sentir en el aire. En las noches de verano, a pesar del ruido de las sirenas, es posible escuchar el sonido de un saxofón en una esquina, o la música que sale de los bares de jazz. Es una banda sonora de melancolía, pero también de esperanza. La música es una forma de escape, un refugio para el alma. La gente de Filadelfia se ha aferrado a estas expresiones culturales como una forma de mantener viva su identidad. Los festivales de música local, aunque más pequeños y modestos, siguen celebrándose, reuniendo a la comunidad en torno a la música y la danza. El sentido del humor de los filadelfianos, a menudo autocrítico y directo, es una característica distintiva. Es una forma de afrontar la adversidad. La gente del barrio de Kensington ha desarrollado un humor que es una mezcla de ironía y resiliencia. Se ríen de sus propios problemas, de las promesas incumplidas de los políticos y de las absurdas situaciones que enfrentan a diario. Es un mecanismo de defensa, una forma de mantener la cordura en un mundo que parece haberse vuelto loco. El humor es un lazo que une a la gente, un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida continúa y que la esperanza, aunque tenue, no se ha perdido por completo. Y no podemos ignorar la belleza de la naturaleza que rodea a Filadelfia. Aunque la ciudad es una metrópolis, sus habitantes tienen acceso a un paisaje de gran belleza. Los parques urbanos, como el famoso Fairmount Park, son un oasis de tranquilidad en medio del caos. Los senderos, los lagos y las áreas verdes ofrecen un respiro a los residentes. Para los que viven en Kensington, el acceso a la naturaleza puede ser limitado, pero la cercanía de la ciudad a la belleza natural de Pensilvania es un recordatorio de que un mundo diferente existe. Los ríos Delaware y Schuylkill que atraviesan la ciudad son un recordatorio de la historia industrial, pero también son un lugar para la recreación. La gente de Filadelfia, a pesar de las dificultades, se aferra a estos pequeños oasis de tranquilidad como una forma de escape y un recordatorio de que la vida puede ser hermosa. Incluso en la avenida Kensington, donde la tragedia es más visible, hay señales de vida que persisten. Las tiendas locales, los pequeños mercados que venden productos frescos, las barberías que han estado en el mismo lugar durante décadas. Estos son los pilares de la comunidad. Los negocios que se han negado a cerrar y a dejar que el barrio se hunda por completo. Los dueños de estos negocios, a menudo inmigrantes que llegaron a Filadelfia con la esperanza de una vida mejor, se han convertido en héroes anónimos, han resistido la presión, han soportado las pérdidas y han continuado sirviendo a la comunidad, a sabiendas de que su negocio es más que una tienda.
es un faro de esperanza. La cultura de Filadelfia es un reflejo de su historia. Es una ciudad que ha sido moldeada por la adversidad, y su gente ha aprendido a ser resistente, a ser solidaria y a encontrar la belleza en los lugares más inesperados. Los habitantes del barrio, que crecieron con el sonido de las máquinas y el olor a pan recién horneado, se han aferrado a sus tradiciones, a su música, a su arte y a su sentido del humor como una forma de mantener su identidad. Filadelfia no es solo una ciudad de tragedias, es también una ciudad de esperanza, una ciudad que se niega a rendirse y que, a pesar de sus cicatrices, sigue demostrando que la vida puede florecer en la oscuridad. Hemos recorrido un largo camino. Hemos viajado desde el glorioso pasado de Filadelfia como la cuna industrial de una nación hasta la cruda realidad de Kensington, un barrio que se ha convertido en el cementerio del sueño americano. Hemos visto cómo la desindustrialización y una epidemia de drogas han creado un círculo vicioso de pobreza y desesperación, dejando a miles de personas sin hogar, sin esperanza y sin voz. Hemos presenciado el fracaso de las soluciones políticas que se limitan a limpiar la pobreza en lugar de erradicarla, y hemos sentido la impotencia de un sistema que ha abandonado a sus propios ciudadanos. Pero en este viaje también hemos descubierto que la historia de Filadelfia no es solo una de tragedia. En la oscuridad de Kensington hemos encontrado un rayo de luz, el espíritu inquebrantable de su gente. Hemos visto a voluntarios que cocinan comidas calientes, a enfermeras que curan heridas en la calle, a madres que se protegen mutuamente. Hemos visto el arte callejero que florece en las ruinas y hemos escuchado la música que se niega a ser silenciada. Hemos descubierto que el amor fraternal, el ideal que le dio a Filadelfia su nombre, no ha muerto. Simplemente se ha refugiado en las acciones desinteresadas y en la solidaridad de la comunidad. La campana de la libertad resonó una vez para proclamar un ideal de igualdad y justicia. Aunque para muchos en Filadelfia esa libertad es hoy un sueño inalcanzable. La historia de Kensington nos recuerda que la verdadera libertad no es un ideal abstracto, sino una responsabilidad. Es la responsabilidad de mirar de frente el sufrimiento, de alzar la voz por los que no la tienen y de actuar cuando el sistema falla. La historia de Filadelfia no es solo una lección, es un recordatorio de que toda gloria tiene un lado oculto y que toda oscuridad necesita a alguien que se atreva a mirarla de frente. El futuro del barrio no está en los discursos políticos, sino en la fuerza de su gente, en la voluntad de quienes, a pesar de todo, se niegan a rendirse. Si este viaje te ha conmovido, te invitamos a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué dice la historia de Filadelfia sobre las decisiones que hemos tomado como sociedad? ¿A quién hemos dejado atrás en nuestro camino hacia el futuro? ¿Y qué podemos hacer nosotros como individuos para asegurarnos de que el sufrimiento de los olvidados no se pierda en el silencio? Cuéntanoslo abajo y no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita para que sigamos viajando juntos y contando las historias que realmente importan.